En el capítulo anterior de Crónica Animal, hay una colección nacional de insectos. Las colecciones son como libros, nos cuentan la historia, en este caso, de los ecosistemas. El doctor Saldívar, quien evidentemente tiene una fascinación por los insectos, admite, sin embargo, que su fama los precede. O en la Edad Media, pulgas o las enjambres de langostas, por ejemplo, que acababan cultivos. El pez león es un depredador voraz y homogenizan los arrecifes, ¿no? Los lugares a los que llegan se consumen los peces más pequeños y eventualmente solo hay pez león. El perico monje argentino es una especie sudamericana, no nada más está en Argentina. ¿Por qué tantos? Porque en general en los pericos se da una conducta que se llama ayudantía de cría. Es decir, el común de las aves, en cuanto sus pollos alcanzan a poder volar, los volantones se les llama, se van del nido. En los pericos y en otras aves no. Se quedan con los padres a ayudar con la siguiente camada, con la siguiente nidada. Todos estos comportamientos los fortalecen como especie frente a los organismos nativos. Es por ello que se les considera una especie invasora, un estigma con el que nadie quisiera cargar. Podemos considerar que el grupo más diverso y exitoso del reino animal son los insectos. Los cálculos más conservadores sugieren que hay entre 4 y 6 millones, pero hay autores que han llegado a proponer que pudiera haber hasta más de 80 millones de especies de insectos, lo que nos hablaría de que es muy poco todavía lo que conocemos. En cuanto al número de ejemplares, según estudios de la Real Sociedad Entomológica con sede en Londres, por cada ser humano, por cada uno de nosotros, hay 1.400 millones de insectos. Sí, 1.400 millones de insectos. Y sin embargo son uno de los grupos de animales que más misterios guardan para la ciencia. Apenas se ha estudiado una pequeña parte. Por ello, el trabajo de los taxónomos es vital. Es como si fuéramos detectives de la naturaleza para descubrir especies que están escondidas, que aparentemente ya se sabe todo y todavía hace falta mucho por descubrir. Entre los insectos hay uno cuyo zumbido cerca de la oreja en mitad de la noche enloquece a cualquiera. Los mosquitos. Antes de continuar la entrevista, recordé que es justo un mosquito la clave de la trama en Jurassic Park. Sin este animal no habría película. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó millones de años con el mosquito adentro. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada dentro del mosquito y ¡lotería! ADN de dinosaurio. Una cadena completa de ADN contiene 3.000 millones de códigos genéticos. En realidad, sí es posible que alguna especie de mosquito picara a los dinosaurios. También es cierto que con frecuencia se encuentran insectos fosilizados en el ámbar. Pero que puedan ser fuente de ADN prehistórico es una gran idea narrativa de Spielberg, pero científicamente imposible. Lo que me gustaría destacar de la historia es que un ser tan pequeño como un mosco puede tener una influencia insospechada, para bien o para mal. Solo escuchar hablar de enfermedades como el dengue o la fiebre chikungunya nos pone paranoicos. Sin embargo, el doctor Saldívar asegura que son pocas las especies riesgosas para el ser humano. Que menos del 1% de las especies conocidas son ya sea plagas o representan algún tipo de daño para el hombre. La gran mayoría no lo son, ¿no? Aclara que incluso aquellas que son vectores, es decir, portadoras de alguna enfermedad, tienen una razón de existir. Estas especies, antes de que el ser humano sea lo que es ahora, que sea el que domina el planeta, Chéquense la risa irónica. Tenían su función natural, ¿no?, de regular poblaciones de otros organismos. Pero nosotros, lo que generalmente hacemos al ver un insecto es matarlo. Por su apariencia o solo porque sí. Es el caso del insecto hallado recientemente y descrito aquí, en este laboratorio. Una especie desconocida de Stenopelmatus. A ver, tranquilos. Son simplemente los llamados grillos de Jerusalén
o también conocidos en México como cara de niño, que por cierto no son de Jerusalén ni tienen cara de niño. Bueno, al menos de un niño promedio. Muchos de ellos tienen una mala reputación y por su apariencia pareciera que son venenosos, pero son totalmente inofensivos. Un grupo de especies que pertenecen al orden Orthoptera, al mismo orden al que pertenecen los grillos, los saltamontes, los chapulines. Viven debajo de la tierra. Los vemos solo cuando llueve, pues se inundan sus galerías, o sea, sus casas, y salen. Son de cabeza grande, tienen patas muy fuertes con espinas, mandíbulas grandes. El cara de niño encontrado ya ha sido bautizado. Esta especie, como todas las especies de animales y de organismos que se describen, reciben un nombre binomial latinizado, un género que es en género y en especie. Y en este caso el organismo se le llamó Stenopelmatus chilango, porque lo describimos de la Ciudad de México. No me quieren por ser chilango. La morfología que distingue al Stenopelmatus chilango tiene sutiles diferencias con sus parientes. Tuvimos que revisar los genitales de los machos y de las hembras y describimos a las especies. Encontrar una nueva especie de insecto debe ser para un entomólogo como hallar una nueva estrella para un astrónomo. Ahora procedo a preguntar sobre quizá los insectos más temidos. El caso de las arañas también es un caso que de pronto da... Las arañas no son insectos. ¿Cómo? No son insectos, son arácnidos. ¿No son insectos? No. ¿Qué? He vivido en la ignorancia. Estos son los momentos más valiosos para una reportera, el aprendizaje. Las arañas no son insectos, es un grupo diferente. Las arañas pertenecen a la clase arácnida, grupo al que pertenecen ácaros, escorpiones, las arañas patonas, que son piliones, y bueno, las arañas propiamente, arane. Vaya, esto será motivo de investigación seguramente para un próximo episodio de Crónica Animal. ...11 de marzo de 2011, Japón. El litoral del Pacífico en la región Tohoku ha sido sacudido por un terremoto de magnitud 9.0. El impacto en el agua desencadena olas de hasta 40 metros que arrasan con las comunidades costeras. Lo peor está por venir. El sistema de enfriamiento de la central nuclear de Fukushima se ha estropeado. Sin refrigeración, la temperatura en los reactores aumentará rápidamente. Pronto explotarán. Las consecuencias se extenderán a miles de kilómetros de distancia. Como resultado del desplazamiento de las aguas, los meses y años por venir, se encontrarán especies marinas originarias de las costas japonesas en litorales de California, Oregon, Washington, Alaska y Hawái, territorios de los Estados Unidos, y en Columbia Británica, Canadá. Y en la materia flotante, especies fueron transportadas desde la costa de Japón hasta la costa de California. Y estos registros en la costa de California se hicieron 5 años después, en el 2017. Se documentó la llegada de moluscos, crustáceos, peces, anémonas, algas y otros invertebrados. En total, 289 especies, algunas con potencial invasor. ¿Cuáles, por ejemplo? Moluscos bivalvos pueden competir con especies nativas por espacio y alimento. Crustáceos, incluyendo los percebes, pueden alterar comunidades costeras. Anémonas y nidarios son capaces de modificar hábitats rocosos. Gusanos marinos y briosos forman colonias extensas sobre estructuras artificiales, desplazando a otros organismos. Bueno, y de las algas marinas ni hablamos. Son especies casi imposibles de controlar. ¿Cómo llegaron? Probablemente flotaban en escombros arrastrados por el tsunami. El fenómeno se conoce como megarafting, balsas biológicas que permitieron que estas especies cruzaran el Pacífico. A río revuelto, ganancia de pescadores o destrucción del hábitat. En principio, ¿qué es una especie endémica y una exótica? Una especie endémica es aquella que se originó y está en un área muy restringida. Puede ser un cuerpo de agua, un lago, una región. Una especie exótica es aquella que no se originó en el lugar donde se está registrando. El que haya una especie exótica
no significa necesariamente que habrá problemas, al menos no inmediatamente. Está en un lugar donde no debería de estar, o más que no debería, donde nunca había estado antes. Y llegó ahí por razones, puede ser por razones humanas, pero también en algunos casos puede ser por eventos naturales. Ejemplos de especies llamadas invasoras, introducidas como casi siempre por la acción humana, son la tortuga japonesa, la carpa común, el lirio acuático y el mejillón cebra, capaces de alterar ecosistemas y desplazar especies nativas. Sin embargo, el llamarlas invasoras plantea dilemas éticos y morales. Desde luego no podemos responsabilizarlas de los errores humanos o de las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo actuar frente a estos animales? Yo creo que es la pregunta más difícil para los manejadores de especies invasoras. Ecológicamente, como que lo ideal, por así decirlo, sería erradicarlos. La doctora Camacho me cuenta el caso del mejillón verde erradicado de la bahía de Darwin en cuanto fue identificado por pescadores como especie exótica. Para una acción así, se requiere monitoreo continuo, educación de los pobladores y acciones inmediatas. Pero hablamos de un mejillón. Cuando hablamos de erradicar, pues es muy fuerte, ¿no? O sea, si estamos hablando de un molusco, pues a lo mejor no es tan grave porque nosotros los humanos tenemos algo que se conoce como chauvinismo taxonómico, y es que sentimos mucha más empatía por los animales que son más cercanos taxonómicamente a nosotros. Es decir, nos duele mucho más que alguien maltrate un chimpancé de lo que nos duele que alguien maltrate una hormiga, por poner un ejemplo así extremo. Chauvinismo taxonómico, un sesgo cultural y científico que privilegia a ciertos grupos de organismos, especialmente vertebrados grandes, como dice la doctora Camacho, mientras ignora o subvalora a otros, como los invertebrados, a pesar de su enorme diversidad e importancia para la vida. Esto hace que la erradicación de mamíferos o de animales que nosotros consideramos carismáticos se vuelva un dilema ético. El filósofo Ricardo Rozzi, especialista en ética biocultural, plantea que superar el chauvinismo taxonómico implica ampliar nuestra comunidad moral para incluir a todos los seres vivos, no solo a los más visibles o simpáticos. Regresamos más adelante con la doctora Camacho, pues nos hablará de su propio caso de investigación, un pequeño pez capaz de vivir donde ya todo está muerto. Ser considerado exótico es para un animal tan grave como para una persona ser considerada inmigrante ilegal. Ser exótico es ser extranjero, tener que vivir en una tierra extraña y adaptarse a ella. Ahora que si eres calificada como especie invasora, las cosas se pueden poner peor. Una especie nativa es la que históricamente su historia evolutiva la llevó a estar en una distribución determinada. Cualquier otro organismo que haya llegado incluso recientemente y aunque haya sido por sus medios, es decir, que no lo haya llevado la gente, que no sea propio del lugar, ya se considera una especie exótica. Se denomina invasora cuando su tasa de reproducción supera la natural y empiezan a crecer exponencialmente. La doctora Bastida matiza esta etiqueta. Una especie invasora no se tiene que ver con el estigma de que nos van a acabar, no. Invasores porque simplemente están incrementando su tamaño más allá de lo que una población natural lo haría. Sin embargo, si esa especie comienza a tener éxito en el nuevo medio donde se encuentra, estará en dificultades. Y los efectos pueden ser muy diversos. Puede ser que empiecen a competir con otras especies, que puedan desplazar otras especies o que en la búsqueda de recursos empiecen a afectar nuestros recursos, que es normalmente es cuando nos empieza a importar más. ¿Qué opciones hay? La doctora Ramírez Bastida nos explica que los pericos monje no pueden ser devueltos a su medio natural, a su país de origen. Es decir, deportarlos no es una opción. Otra cosa que los podría ayudar a controlarlos sin estarlos matando sería lo que se llaman las podas selectivas. Podar los árboles para evitar que se formen nidos o destruir los que ya existen. Otra posibilidad, la más extrema, que por cierto se practica en países como España, es el llamado control letal,
Tiene nombre de película de Mel Gibson, pero no es otra cosa que aniquilarlos a la mala. Obviamente a los periquitos no va a ser nada bonito que los exterminen, pero viendo el riesgo que hay contra los pericos nativos, que de esos sí nos quedan poquitos y de esos sí son cada vez menores y esos sí tienen la presión de captura. Pero el exterminio no es algo que los mexicanos aceptarían tan fácilmente. Sí es un dilema y se tendría que abordar. Por lo pronto, la doctora Ramírez Bastida nos hace estas sugerencias. Ahora lo que seguiría con esta especie es decirles, yo les digo, si tienes un periquito, cuídalo mucho, aliméntalo bien, aprende qué es lo que come, nútrelo emotivamente, porque un periquito necesita mucha atención. Insiste en que no hay que liberarlos y evitar alimentar a los que ya se encuentran libres. Pero esto parece no ser suficiente. La sociedad y las instituciones tienen un enorme reto. Y lo ideal sería que toda la gente esté consciente que este perico no es nativo, que nos fuéramos un poquito más allá con la problemática que tiene el tráfico de pericos en México, ¿sí? Y todo el tráfico ilegal de estos organismos. Eso sería lo ideal. Otro tanto se puede decir del caso del animal marino en el que la doctora Morelia Camacho centra sus investigaciones, el pez guppy. ¿Por qué los guppy le parecen tan interesantes como tema de estudio? El guppy, Poecilia reticulata, es un pez vivíparo, lo que significa que no pone huevos para reproducirse, sino que se reproduce a través de crías completas, o sea, es decir, pare peces que ya son independientes, no hay cuidado parental. Los guppy son pequeños, coloridos y relativamente fáciles de cuidar, lo que los convierte en una de las especies más populares en la acuariofilia. Su capacidad de reproducción rápida y su comportamiento social los hacen interesantes para observar y criar. Todo parecía ir bien en los acuarios hasta que ocurrió lo inevitable. La liberación de estos organismos en donde no se debía. El guppy es originario del país Trinidad y Tobago, pero solamente de la isla de Trinidad. Actualmente está distribuido en, creo que son 69 países alrededor del mundo, en un amplio espectro geográfico. Está tan al norte como Alemania en Europa, tan al sur como Punta Arenas en Chile, en América. Los guppy, hasta hace poco, eran recomendados por la Organización Mundial de la Salud para controlar mosquitos de la malaria, zika y chikungunya. Pero de nuevo, todo se salió de control. Introducir un animal para controlar a otro, lo que se conoce como biocontrol, es una cosa muy delicada. O sea, tienen los animales que van a ser introducidos para controlar a otros que ser muy específicos en lo que consumen. Aparentemente estas estrategias de biocontrol evitan el uso de plaguicidas, pero con frecuencia rompen el equilibrio entre las especies. Y genera un problema que es poco visible porque no es una especie depredadora voraz. Hay un riesgo latente, pues se trata de un animal resistente a condiciones extremas. Y porque es muy tolerante a ambientes contaminados, a cambios en la temperatura. Su capacidad de adaptación es asombrosa. Entonces, en muchos ríos en el país que pueden estar muy contaminados, como por ejemplo el río Tula, pareciera increíble que algo viva ahí, ¿no? Y entonces viven esos peces ahí. Las especies nativas se extinguieron en este sitio, cosa que a nadie parece importar, pero la población de guppy sigue creciendo. Si es capaz de sobreponerse a estas condiciones, ¿qué no hará en otros cuerpos de agua menos contaminados? Una vez que un sitio está degradado y llega una especie invasora, la probabilidad de que otra especie invasora se establezca pues es alta. Por ahora la presencia de los guppy ha pasado un tanto inadvertida. Sin embargo, si en algún momento se establecen en regiones donde puedan causar afectaciones económicas, las cosas pueden cambiar para este organismo. La doctora Camacho nos deja una recomendación básica. O sea, que no hay necesidad de ser dueño de una serpiente o de tener como mascota un pez león o un animal exótico en general, ¿no? Si queremos un animal de compañía, pues hay perros, hay gatos. Y luego hay que ser muy responsable con los perros y con los gatos porque hay que mantenerlos, o sea, hay que mantenerlos dentro de nuestras casas. Tanto en el caso de los guppy, los peces león, como de los pericos monje argentinos y otros animales que pueden ser considerados invasores, surgen preguntas éticas. ¿Exterminarlos
¿Tolerarlos? ¿Ignorarlos? La respuesta es tan clara como el agua del río Tula. Por ello decidimos acudir con una experta en bioética, la doctora Beatriz Banda. Seguro nos dará algunas luces. ¿Cómo podemos abordar éticamente el caso de las especies invasoras? Yo no definiría especie invasora, porque especie invasora en mi cabeza, en mi imaginario, lo que pienso son animales que vienen en platillos voladores de otros mundos y que aterrizaron y empiezan a dominar lo que hay, ¿no? En la gran mayoría de los casos fue la acción humana la que generó el desplazamiento de un animal fuera de su lugar de origen. Y luego nosotros decimos especies invasoras. Y les digo, momento, vinieron en barco, en metro, en avión, tú los trajiste, o sea, no son invasoras. Pero les ponemos otra vez ese nombre para tener permiso de hacer campañas de matanza y de exterminio. Bajo ese paraguas, cualquier especie, hasta las más cercanas a nosotros, podrían ser calificadas de invasoras, como los perros y los gatos. Recordó que en la isla Floriana, ubicada en el archipiélago de las Galápagos, se introdujeron gatos para acabar con las ratas. Los llevaron sin esterilizar. Y al rato entonces los gatos no solo acabaron con las ratas, sino con los pájaros, sino con las ardillas, sino con todo esto. Entonces hicieron unas invitaciones a que fueras a matar gatos con rifles de diábolos y con lo que pudieras. Entonces cacen gatos porque ahora los gatos son una plaga, son una especie invasora. No, señor, a los gatos los llevaste tú sin hacer un estudio antes y sin tener conciencia y esterilizarlos primero. Este tipo de decisiones deben tomarse con estudios de impacto ambiental y prevención de riesgos. Principio precautorio que dice que antes que tomes una decisión tienes que pensar en el peor escenario posible y tener entonces controlado todo por si acaso, por si acaso. También propone una terminología más consecuente. Por eso especies invasoras, olvidémoslo y digamos especies exóticas y en vez de plaga digamos especies en conflicto con el humano. Si aceptamos términos como especie invasora y plaga, nosotros, los seres humanos, ¿cómo deberíamos definirnos? Las dos cosas. Invadimos y luego nos convertimos en plaga. Sí, somos invasores de todos los ecosistemas, porque además si el ecosistema no me puede recibir porque hace mucho frío, lo modifico. Ir a matar animales porque les decimos plaga cuando nosotros los introdujimos. Es una paradoja, es de locos. Únicamente les pido que dejamos de tener una mirada antropocéntrica y especista. Tras esta conversación iluminadora con la doctora Beatriz Banda, regresamos al edificio central del Instituto de Biología. Anteriormente descubrimos que los insectos son pequeños, pero tienen toda la actitud. Quizá por ello fascinaron al pintor juchiteco Francisco Toledo, quien los representó como criaturas simbólicas, enigmáticas, ligadas a la tierra y a la identidad zapotecas. En su serie Bestiario de Artrópodos y una zoología variada, Toledo creó más de 60 obras donde aparecen chapulines, moscos, libélulas, con una visión poética. Como biólogo, el doctor Alejandro Saldívar insiste en que más que hablar de especies invasoras, hay que reconocer su valor en la cadena de la vida. Le planteo una distopia. ¿Qué ocurriría si de pronto todos los insectos desaparecieran de la faz de la Tierra? Al jugar papeles tan esenciales en los ecosistemas como polinización, si no hubiera polinizadores, que la mayoría de los polinizadores sabemos que son insectos, no habría plantas con flor. Nos dice que los insectos evitan males mucho mayores. Al no haber, por ejemplo, organismos descomponedores de la materia orgánica, pues al morir, por ejemplo, vertebrados, imagínate cómo sería, qué pasaría en las regiones donde mueren organismos grandes y no haya descomponedores, o toda la materia fecal al no ser descompuesta y ser reintegrada al ecosistema. Sería un mundo, eso sí, apocalíptico. Eso sí que sería apocalíptico, ¿no? ¿Se imaginan? En unos días estaríamos inundados de desechos. La acumulación sería insostenible. También ayudan a controlar poblaciones de otros organismos, otros insectos, por ejemplo, que sin ellos pues, nos veríamos invadidos, por ejemplo, de invertebrados herbívoros. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de su desaparición serían devastadoras. Migraciones climáticas descontroladas, hambruna, disturbios civiles. Al jugar un papel esencial en los ecosistemas, estos pues se verían alterados y esto haría como un efecto dominó y no habría vida en el planeta, es lo que yo creo. Pero ¿para qué preocuparse de su desaparición si los insectos son los animales más resistentes que existen?
Se dice que en caso de una catástrofe natural o una guerra mundial, solo los insectos sobrevivirían. Eso también yo creo que es una verdad a medias. Algunos insectos distribuidos en todo el planeta tendrían más oportunidades, pero solo algunos. La mayor proporción, la mayor cantidad de insectos que existen en el mundo, el mayor número de especies, son muy vulnerables a la perturbación de su hábitat. Contrario a lo que pensamos, los insectos son seres frágiles. Lo que vivimos, el cambio global, el cambio en las condiciones climáticas, medioambientales, afectan a la mayoría de las especies de insectos. Esta afectación es tan grande que ya tiene nombre. Y es lo que estamos viendo actualmente. Se le llama la crisis de los insectos, y es que en muchas poblaciones de insectos lo que estamos viendo es una gran disminución de ellos. Crisis de los insectos. Justo en el libro así titulado, el periodista medioambiental Oliver Milman ha reunido la voz de científicos que lanzan una alerta por la más silenciosa de las amenazas de extinción en el planeta, aquella que nadie ve y pocos oyen. En regiones como Europa Central, la biomasa de insectos terrestres ha caído más del 75% en las últimas décadas. El ecólogo de la Universidad de Sydney, Francisco Sánchez Bayo, ha usado la expresión apocalipsis de los insectos. Advierte que más del 40% de las especies podrían extinguirse en las próximas décadas. ¿A qué se debe esto? Apocalipsis de los insectos. Causas: uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, destrucción de hábitats por urbanización y agricultura industrial, cambio climático, contaminación lumínica que altera sus ciclos vitales. Si la situación continúa, la desnutrición se disparará al disminuir drásticamente los cultivos y romperse la red alimenticia. Habrá una reacción en cadena, pues 10% de los insectos son parásitos que a menudo viven en otros insectos. Una tragedia exponencial con consecuencias que ni siquiera imaginamos. Cuando iniciamos esta crónica sobre los insectos, queríamos mostrar los peligros de plagas y animales que transmiten enfermedades. Buscábamos especies invasoras. Encontramos héroes invisibles y silenciosos. Bueno, algunos quizá no tan silenciosos. Nuestra investigación tomó un rumbo inesperado. Mi tesis era errónea. El peligro de una invasión mortal de insectos está en las películas. En la vida real, el verdadero cataclismo es su desaparición. Piénsalo la próxima vez que encuentres una hormiga en tu camino. Escuches el canto de un grillo o el zumbido de un mosquito te despierte en mitad de la noche. Nos vemos en la próxima Crónica Animal.